Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal de Bannister & Katz DIY. En este tutorial vamos a ver el paso a paso para hacernos un kimono. En esta ocasión voy a dictar el paso a paso con voz para que todas las personas que lo necesiten puedan hacer uso de la traducción automática. Una vez que ya tenemos todas las piezas cortadas, vamos a utilizar los patrones de las mismas para sacar las vistas de los dos delanteros y del cuello de la espalda. Yo en este caso el cuello lo quería un poco así como desbocado, como un poco abierto, entonces por eso está como muy marcado lo que es la curva del cuello. Pero si vosotros queréis el cuello un poquito más ajustado, más cerrado, el dibujo que tenéis que hacer, os pongo ahora una imagen para que veáis que cómo tenéis que hacer la curva, ¿no? Para que el cuello os quede un poquito más ajustado, así como estáis viendo ahora en la imagen, y de esta manera el cuello os quedará un poquito más ajustado, no os quedará tan holgado como en el que yo he hecho. Yo es que en este caso lo quería así. Ahora con un retal que tengamos, con el mismo dibujo que hayamos hecho para el cuello de la zona de la espalda, vamos a sacar la vista. En mi caso las vistas yo las he hecho de 5 centímetros de ancho, pero bueno, vosotros podéis hacerlas de 4 o de 6, es decir, el ancho que vosotros queráis. Yo en mi caso, tanto las vistas del delantero como el cuello de la espalda lo he hecho de 5 centímetros de ancho. Bueno, y ahora ayudándonos del patrón del delantero, pues vamos a sacar las vistas con el ancho que queramos y cortamos la tela. Yo en este caso lo corté directamente del patrón porque luego no lo iba a utilizar y además lo tengo archivado en digital, pero si queréis guardar el patrón, lo que podéis hacer es con un papel cebolla o con papel manila, es calcarlo y así el patrón se queda entero sin recortar.
Bueno, y si en un momento dado recortáis las vistas del patrón, como he hecho yo, pues bueno, aquí os enseño que no pasa nada, se vuelve a pegar y volvemos a guardar el patrón tal cual estaba al principio. Ahora que ya tenemos todas las piezas cortadas y las vistas que necesitamos, vamos a proceder a remallar todas las piezas que componen el kimono. Ahora lo que vamos a hacer es unir la vista del cuello trasero, enfrentando los derechos hacia adentro, y lo vamos a coser a 1 centímetro del borde de la tela. Una vez cosido, vamos a cortar unos piquetes en las zonas curvas para que en el momento de volver la tela al derecho no nos queden pliegues y nos pueda voltear la tela y quedarnos bien pulidita. Una vez que ya tengamos la vista del cuello volteada hacia el revés, le vamos a pasar una costura de carga, es decir, lo más pegado al borde, todo el contorno del cuello, para asegurarnos que siempre nos quede girado hacia el revés y no se nos levante. Ahora es el momento de unir las vistas delanteras. Lo que vamos a hacer es enfrentar los derechos de ambas piezas hacia adentro. Lo vamos a ir sujetando, como estáis viendo, con alfileres y después lo coseremos a 1 centímetro del borde. Yo en mi caso, como habéis visto, el escote es muy corto y además hace ahí un pico, ¿vale? Si vosotros no queréis ese pico, en el momento de cortarlo podéis suavizarlo con una pequeña curva, o si lo queréis más escotado, al final es trazar una diagonal desde el cuello hasta abajo en línea recta. Una vez que ya lo tenemos cosido, lo que vamos a hacer es voltear la vista hacia el revés. En este caso, como podéis ver, justo en la zona del pico, lo que hago es un pequeño corte en V, ¿vale? Un piquete para quitar ese exceso de tela, y lo hacemos solamente en la zona del pico, y de esa manera cuando vayamos a voltear la tela, como vais a ver ahora, queda bien. Ya tenemos la vista puesta en un delantero y ahora vamos a repetir los mismos pasos para poner la vista en el otro delantero, siguiendo los pasos como hemos hecho en el anterior. Bueno, llegado a este punto ya tenemos los dos delanteros, cada uno con su vista puesta, y nuestra espalda con la vista del cuello cosida.
Ahora el siguiente paso que vamos a hacer es unir los delanteros al trasero. Lo que vamos a hacer es enfrentar los derechos de ambas piezas y lo vamos a unir a través de los hombros. Como estáis viendo, vamos a ir sujetándolo con alfileres y solamente vamos a coser los dos hombros a 1 centímetro del borde de la tela. En el momento de coser, como siempre digo, es bueno que rematemos al principio y al final de cada costura. Ahora lo que vamos a hacer es marcar el centro del cuello de la espalda y una vez que lo tengamos, como estáis viendo, hacemos enfrentar las costuras de los hombros, hacemos un pequeño piquetito o con un marcador hacemos una marca o con un alfiler como os apañéis, pero tenemos que tener una marca que nos indique cuál es el centro del cuello de la espalda. Ahora lo que vamos a hacer es unir las dos piezas que hemos cortado, que van a ser las solapas de nuestro kimono. En este caso, como son muy largos, pues yo lo he cortado en dos piezas. Para que se quede en uno, lo que vamos a hacer es unir ambas piezas, enfrentando los derechos de las dos, y vamos a coserlo con una costura lineal y rematando al principio y al final. Ahora vamos a abrir esa costura que acabamos de hacer y esta misma costura la vamos a hacer coincidir con esa pequeña marca o piquetito que hicimos que nos indicaba cuál era el centro del cuello de la espalda. Una vez que la hacemos coincidir, enfrentando los derechos de ambas telas, lo vamos a ir sujetando con alfileres y partiendo del centro del cuello, desde ahí donde estáis viendo ahora, vamos a coser medio cuello trasero y todo lo que es un delantero y después vamos a hacer lo mismo. Empezamos por el centro del cuello y vamos a coser el otro delantero. Bueno, nuestro primer paso para unir las solapas nos debe quedar así, como estáis viendo. El siguiente paso, lo que tenemos que hacer es tapar esa costura que yo estoy subiendo hacia arriba y lo vamos a hacer doblando la solapa, como estáis viendo, y hacemos una pequeña doblez, como habéis visto, y cubrimos esa costura, así. Como estáis viendo en la imagen, lo vamos a sujetar con alfileres y eso vamos a hacer con toda la solapa, desde lo que es el cuello trasero hasta abajo en cada uno de los dos delanteros.
Si al final te decides en hacer los delanteros sin el pico de la solapa como yo lo he hecho, pues es decir, lo que es más escotado, la línea en diagonal desde el cuello hasta la zona del bajo del kimono, no hace falta. Pero si lo vais a hacer como yo, en la zona donde está el pico, vais a tener que hacer como una pequeña pinza, así como estáis viendo, es una pequeña pinza recogiendo el sobrante para que os quede bien pulidito la zona de la solapa y no queden arrugas. Después, una vez que ya tenemos toda la solapa sujeta con alfileres, lo siguiente que vamos a hacer es coserlo con una costura recta, lo más pegado, digamos, a la unión de lo que es la solapa con el cuerpo del kimono. Bueno, pues como veis ya tenemos nuestra solapa cosida al kimono, como veis queda muy bonito. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es coser los costados. Para ello lo que vamos a hacer es volver a poner el kimono otra vez con los derechos hacia adentro. Y lo que vamos a hacer es unir la sisa delantera con la sisa trasera, como veis. Lo vamos a sujetar con alfileres y a partir de ahí vamos a ir uniendo todo lo que es el costado, tanto de la espalda como del delantero, y vamos a coserlo a 1 centímetro del borde de la tela, desde el final de la sisa, como hemos dicho, hasta el bajo, rematando al principio y al final. Una vez que ya hemos cosido lo que es un costado, vamos a repetir los mismos pasos para coser el otro costado. Ahora vamos a coser las mangas. Para ello vamos a marcar el centro de la manga, como estáis viendo. Le ponemos un pequeño alfiler o un piquete o una marca, eso como vosotros veáis, y esa marca la haremos coincidir con la costura del hombro, enfrentando los derechos de las telas, y desde ahí vamos a coser todo el contorno hasta llegar a la parte de la sisa. ¿Veis? Tenemos que coser la manga hasta llegar aquí, hasta lo que es el final de la sisa, sin unir los dos bajos de la sisa, es decir, hasta ahí. Bueno, y ahora sí, lo siguiente que vamos a hacer es unir el resto de la manga desde el final de nuestra sisa hasta el final de la manga, es decir, ese trocito que os indico yo ahora en el vídeo, desde donde pongo el alfiler hasta el resto que nos ha quedado.
Ahora lo que vamos a hacer es coser el bajo de la manga por el revés, es decir, enfrentamos los derechos hacia adentro y vamos a coser por el revés a 1 centímetro del borde de la tela por donde os he indicado, y una vez cosido vamos a cortar ese pico haciendo una pequeña curva, y en el momento de ponerlo del derecho así es como nos quedará la manga. De esta manera lo único que nos queda ya en esta manga es cogerle el bajo, que lo dejaremos para más adelante. Y una vez que tenemos cosida ya una manga, lo siguiente que tenemos que hacer es repetir los mismos pasos para coser la otra manga. Una vez que ya tenemos cosidas las dos mangas, yo os aconsejo que llegados a este punto os probéis el kimono y marquéis en las mangas hasta donde queréis el dobladillo, es decir, dependiendo del largo que queráis la manga, pues ese será el dobladillo que tendréis que hacer a las mangas, y también en qué zona queréis llevar el cinturón, a qué altura de la cintura queréis llevarlo. Y también os aconsejo luego que las trabillas, que lo veremos más adelante, las hagáis con bastante ancho para que el cinturón tenga holgura suficiente para que en el momento de atarnos el kimono podamos movernos y el cinturón tenga un poco de holgura para subir o bajar. Una vez probado nuestro kimono y habiendo marcado lo que hemos hablado antes, lo que vamos a hacer es doblar nuestro kimono a la mitad. Vamos a sujetarlo con alfileres para marcar dónde queremos las trabillas para pasar el cinturón. Ponemos una marca o un alfiler. Yo en este caso hago todas las marcas con un jaboncillo que es blanco y se ve muy bien. Bueno, yo como podéis ver, yo realmente puse 3 trabillas, es decir, puse uno en lo que es en el centro de la espalda y una trabilla a cada costado. Bueno, una vez que ya en el kimono tenemos todas las marcas necesarias para saber dónde va cada trabilla y el dobladillo que queremos en nuestra manga, lo siguiente que vamos a hacer es coser nuestro cinturón. Para el cinturón corté una pieza de 1,5 m por 8 centímetros de ancho. De esta manera, cuando terminamos el cinturón, el mío tiene 1,5 m de largo por 3 centímetros de ancho.
Bueno, ahora lo que vamos a hacer con la ayuda de un imperdible es que lo vamos a poner del derecho, y una vez que lo tengamos todo del derecho, lo que vamos a hacer es darle una planchadita para asentar bien lo que son las costuras del cinturón, y en cada extremo lo que vamos a hacer es un pequeño dobladillo, es decir, vamos a doblar como 1 centímetro aproximadamente hacia adentro, para después, cuando tengamos todo planchado, le vamos a pasar una costura recta por todo el contorno del cinturón, y de esta manera nos queda pulido en ambos extremos. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestras trabillas. Lo que tenemos que hacer es cortar una pieza que tenga de largo 3 veces la medida del largo de las trabillas. En mi caso son 3 porque yo he hecho 3 trabillas. Y de ancho el doble más 2, es decir, en mi caso cada trabilla son de 10 centímetros de largo por 2 de ancho. Por lo tanto, corté una pieza que medía 30 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho. Ahora vamos a coser nuestras trabillas. Para ello lo que vamos a hacer es hacer coincidir el centro de cada trabilla con la marca que tenemos hecho, en el lugar donde queremos que vaya. Después lo que haremos será doblar 1 centímetro aproximadamente en la parte superior e inferior de la trabilla y coseremos por ahí. Lo haremos con un zigzag de 1 de largo por 1 de ancho.
Ahora vamos a hacer el dobladillo de nuestras mangas, en mi caso fue de 6 centímetros para poder ajustarlo a la medida del largo deseado. Y para finalizar nuestro kimono, lo único que nos queda ya es coger el dobladillo del bajo. Aprovechando yo que lo tengo ya remallado, tan solo le cogí un pequeño dobladillo de medio centímetro. Bueno, pues una vez que ya hemos terminado de coser el bajo, ya solamente nos queda pasarle un poquito la plancha. Un poquito más adelante vais a ver unas imágenes de cómo nos queda por el revés, cómo nos queda por el derecho, está sin planchar. Pero os aconsejo que le paséis una planchadita para asentar bien todas las costuras. Y nada, más adelante os dejo unas imágenes del kimono puesto. Y nada, ya sabéis que si os gusta me ayudáis dándome al me gusta, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo tutorial a mi canal, compartir para poder llegar a más gente, que el canal siga creciendo y podamos seguir subiendo más tutoriales. Hasta entonces cuidaros mucho y nos vemos muy pronto en el próximo tutorial. ¡Chao!